Bienvenidos, Shabbat Shalom, mis preciosos y mis preciosas. Vamos a empezar con un testimonio que quiero que sirva de aldabonazo a la hora de la introducción a este tema, como antesala o como para que nos sirva de atrio, para ya empezar a meternos en el tema y en el santo, en el santísimo, en el Kadoshim, en el ámbito de la presencia del Eterno en esta predicación. Y por eso vamos a empezar con este testimonio que va a servir para adentrarnos, ¿verdad? En el Mishkan, en el santuario espiritual. Hace unos días estaba yo tomando el sol en mi terraza, en la terraza de arriba. La terraza por detrás da al campo y por delante se podría decir que da al tejado. Entonces yo me tumbo ahí a tomar el sol en mi terraza. Y oigo, estaba yo solo, no estaba mi esposa conmigo en ese momento, y oigo como un retumbido de las tejas, del tejado. Entonces yo me vuelvo y no veo nada, y me vuelvo y no veo nada, y el ruido se prolonga durante minutos. Y yo no veo nada. Y me hubiera quedado a la mano ayudar para quien me estaba pidiendo ayuda, que ahora ustedes lo comprenderán cuando acabemos de contar la historia. Y entonces yo pensé que podía ser una rata de esas de tejado que se meten por entre las tejas, y me supuse yo que era eso, porque el sonido era como tejas que se levantaban, ¿no? Entonces digo, pues será algún bicho, alguna rata que se haya metido por debajo de alguna teja, ¿no? De este tejado o del colindante. Entonces, ahí se quedó el tema y no supe yo lo que era. Pero a los 2 días, me dice mi esposa, hay un pájaro en el canalón, en lo que es el desagüe. Está el tejado y justo abajo del tejado está el desagüe para que se vaya el agua que escurre el tejado, ¿no? Y me dice, hay un pájaro allí. Entonces yo voy y lo veo. 2 días después cojo con una bolsita y lo tomo para meterlo por otro lado, para tirarlo por otro lado. No le dimos cristiana sepultura, no se vayan ustedes a pensar, los amantes de los animales, que no les damos tampoco al pajarillo cristiana sepultura. Entonces el caso es que lo cojo con la bolsita y resulta que tenía una cuerdecita atada al cuello, entonces empiezo a tirar y no podía, y ya tengo que hacer fuerza y tirar para romperle la cuerda. Entonces yo ya empiezo a pensar cómo había sido la muerte del pajarillo y a asociarlo con ese ruido que oí días anteriores. Ese ruido que yo oí días anteriores era aquel pajarillo luchando por su vida, porque se quedó trastabillado por el cuello, posiblemente por el cuello. Sí, por el cuello, porque yo lo arranqué de ahí y lo tenía en el cuello. Entonces, tuve que tirar fuerte y al final se desprendió, y entonces ya pues lo saqué de ahí a hora póstuma, ¿verdad? Y entonces luego asocié y digo, claro, el ruido es porque el pájaro se quedó agarrado del cuello con la cuerdecita, pero él no murió ahorcado, porque si no, no se hubiera prolongado durante varios minutos. Claro, al final murió de todo, murió también de ahorcado, pero no murió a consecuencia del ahorcamiento, sino a consecuencia de la contusión que tuvo a la hora de aletear y querer alzar el vuelo cuando estaba cogido por esa cuerda. Entonces, de eso murió, de que quería echar a volar sin desprenderse de la cuerda. Entonces se dio contra las tejas arriba y al final se contusionó de tal manera que posiblemente moriría de eso. Entonces esto
me habló, días después estuve una siesta de verdad pensando en eso, una sobremesa, pensando en el episodio del pajarito y cómo había sido su muerte. Y entonces Elohim habló a mi corazón diciendo que tenemos que, no solamente el mundo, sino también es aplicable a nosotros también, incluso como amada del Mashiach. Tenemos que aprender primero a desprendernos de lo que nos tiene atados para luego echar a volar. Porque si queremos echar a volar estando atados a nuestras tendencias, a nuestras malicias, esas ataduras pueden ser diversas, pero el caso es que si tú fuerzas a querer elevar tu vida sin desprenderte de lo material, sin desprenderte de esa malicia, te vas a ahorcar y te vas a contusionar y vas a morir, por ende, como el pajarillo. Entonces me acordé y estuve mirando esta de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2, que dice, para que aprendamos a, primeramente, echar a andar, luego ya, después de echar a andar, podemos pensar en volar, pero lo básico es esto, fíjense, desechando pues toda malicia, primero hay que desechar toda malicia, y esa toda malicia es esa cuerda que se ata a nuestro cuello. Tenemos que aprender a desembarazarnos de esa cuerda que nos va a ahorcar si no la dejamos, la malicia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, les habla a aquellos que quieren empezar a andar. Primero está el caminar y luego puedes pensar en el vuelo, pero si no echas a andar ni siquiera, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para comenzar a andar, porque si ya de base como niño aprendes a tomar leche adulterada, lo que es predicaciones y lo que es ministración totalmente adulterada, de sincretismo, pues no llegas a nada, a meterte el hongo cándida y endemoniarte, como hablamos el otro día. Entonces, para que por ella, por esa leche no adulterada, para que por ella, de esa leche que fluye, donde Elohim te quiere meter en el ámbito, en la tierra prometida, espiritualmente, para que por ella, por esa leche sin adulterar, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del patrón. Si es que la benignidad, lo bueno que es del patrón Yahshua HaMashiach, os parece o os llama la atención de alguna manera. Si no, no. Si la benignidad del patrón la tenéis como cualquier cosa, no vais a desechar esa malicia. Y no vais a desechar esa malicia y vais a estar perpetuamente anclados al tejado como el pajarillo, queriendo echar a volar, queriendo entender lo espiritual sin dejar lo carnal, sin dejar la malicia. Y eso te va a llevar al ahorcamiento y a la contusión espiritual perpetua. Entonces ahora sí, ya entramos en el tema de hoy, ya nos hemos adentrado al lugar Kadosh y ahora ya vamos a estar con los capítulos 11, 12 y 13 del libro de Bereshit, Génesis, y a esta enseñanza le hemos llamado Abraham y los que quisieron rectificar al Todopoderoso, y ustedes van a entenderlo, y va a ayudarnos, todos estos pasajes de Bereshit, van a ayudarnos a saber qué es lo que hay en nuestro entorno, en nuestro mundo al día de hoy. Entonces, Génesis, Bereshit, capítulo 11, dice, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice así. Dice, y tenía toda la tierra una lengua y las mismas palabras. Y exactamente como en Babel, como esa Babel 1.0, es en esta Babel, Babel de la Gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Igualmente aquí se tienen las mismas fiestas, el mismo modo de pensar,
tomado ya del inicuo, todos piensan igual, no juzgar, tolerar. Mismas fiestas todos los días, salvo las fiestas de Levítico. Todo lo que sea Día del Padre, Día de la Madre, Día de los Enamorados, cualquier día. Ya hay cualquier día para todo. El día en Estados Unidos, por ejemplo, el día de los afroamericanos, día de la cultura indígena, cualquier cosa. Pero las fiestas de Elohim, ni hablar. Eso es Babel. Entonces, mismas palabras, porque tienen fe en lo mismo. ¿En qué tienen fe? En las mentiras del sistema. Le dicen no salgas, se quedan sin problema en su casa y mandan a otros salir, no se atreven a salir ni ellos mismos. Mentiras del sistema, mismas palabras, no mantén la distancia, lávate las manos, échate lejía en los pies. Bueno, ya lo sabemos, ya sabemos cómo se las han arreglado, ¿verdad? Ahora, en este momento histórico es una Babel, como decimos, 2.0. En los tiempos de Babel hablaba la tierra una lengua y las mismas palabras. Hoy en día el inicuo ha hecho por medio de la hechicería, de otra no cabe, porque ahora ni siquiera lo ven como antimashia, como el anticristo que han predicado siempre, que sabían que era el papado. Bueno, pues ahora ya no. ¿Y eso por medio de qué? Por medio de las hechicerías de ese inicuo, de ese antimashia. Entonces ahora las mismas palabras, las mismas fiestas, el mismo modo de pensar, y ahora se tiene el globalismo. ¿Qué es el globalismo? Pero antes de entrar en eso, quiero aclarar una cosa. Los pseudointelectuales venden la idea ahora de que se están confrontando los globalistas contra los nacionalistas, o los globalistas contra los patriotas. Pero no es así. Esto es una guerra espiritual, una batalla espiritual, ¿verdad? Una batalla espiritual que por supuesto está ganada, más que ganada, al día de hoy. Pero que tenemos que correr hasta el fin, como decía Shaul Pablo. Bueno, entonces ahora lo que hay es el globalismo. ¿Qué hay detrás del globalismo? Detrás del globalismo, su base teológica es el Tikkun Olam, y ese Tikkun Olam está saliendo ya hasta en los ámbitos criptojudíos, cristianos y por supuesto mesiánicos. Es un globalismo, el Tikkun Olam. ¿Qué entra dentro del Tikkun Olam? Milenio en la tierra, tercer templo de Jerusalén. No quieren abandonar ese materialismo. Lo que quieren es rectificar esa Babel, esta Babel de Génesis, de Bereshit 11, rectificar lo que Elohim torció para ellos en mala hora. Torció porque los dispersó y les hizo que ese proyecto de la Torre de Babel pues se volviera contra ellos. Pero quiero que entiendan esto. El globalismo, los globalistas, desde Bill Gates hasta la monarquía, todo lo que quieran, los Rothschild, todo lo que quieran, toman teológicamente del Tikkun Olam, y todos los que están predicando el Tikkun Olam de una u otra manera, empezando porque enseñan el milenio en la tierra, porque enseñan la restauración de Israel, ¿verdad? Lo que hay detrás es que quieren rectificar lo que Elohim les torció en esa Babel primera, porque quieren llegar a la cúspide, al dominio global. Esto es el globalismo, ¿verdad? Con su base teológica en el Tikkun Olam, quieren rectificar eso que Elohim, esto que estamos leyendo en Bereshit, que Elohim para ellos torció en mala hora. Se lamentan de eso. ¿Por qué? Porque quieren alcanzar la cúspide, el dominio global, el reinado sobre la tierra, ¿verdad?
reinar sobre los otros pueblos, la supremacía que hay detrás del globalismo, supremacismo. ¿Qué quieren imponer? Judíos sobre los que lleven las leyes noágidas, los gentiles que lleven las leyes noágidas, que les hagan de esclavos. Eso es el Tikkun Olam. Y eso lo está predicando todo el criptojudaísmo, mesianismo, prácticamente. Tremendo, ¿no? Ahora, verso 2. Y sucedió que ellos viajaron desde el este y encontraron una llanura en la tierra de Sinar y moraron allí. Así que buscaron para instalar ese proyecto de la Torre de Babel, buscaron, mis amados y mis amadas, una llanura. Claro, buscan lo fácil, lo que no cuesta, lo que es puramente material, mundanal, entendimiento, la inclinación primera, que es la mala inclinación, ¿verdad? No tienen que profundizar más. Con el mal te topas a cada esquina, el bien hay que buscarlo. Entonces, la llanura que encontraron, lo más facilito, y allí en la tierra de Sinar, que significa infancia, de esa infancia que no quieren salir y que es más, que quieren resolver, volver a la infancia, al retraso mental, ¿verdad? Quitando todo vestigio, intentando rastrear para hacer desaparecer todo vestigio que les lleve a una madurez mental, ¿verdad? Una madurez mental en la lógica de las cosas, porque ya estos paradigmas de Babel ya debían haber sido superadas en la lógica de las cosas, porque los hombres de Torá y los discípulos del Mashiach les han dado lecciones, les hemos dado lecciones a lo largo de toda la historia, pero no quieren aprender. Es más, quieren borrar nuestro recuerdo. Entonces se colocan allí en la llanura de Sinar, que simboliza Sinar infancia. Esa infancia, como hemos leído en 1 de Pedro 2:1-2, de esos lactantes que quieren la leche siempre adulterada, lo más fácil, lo que se hace ahí, pues de la manera más fácil, con todos los aditivos que tengan. Abro mi tarro y me la vuelco y me la echo, leche adulterada, o leche sin lactosa, como es ahora. Tremendo, ¿no? Verso 3. Dice, ellos se dijeron uno al otro, vamos, hagamos ladrillos y los horneamos en el fuego. Así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por barro. Un verso muy rico, porque esto denota una planificación para ese proyecto de la Torre de Babel. La tuvo en ese momento, en la época de Nimrod, y la tiene también en este momento, en la época de ese inicuo globalizado, que por supuesto el pontífice, su primer referencia, es Nimrod, porque es un poderoso cazador en oposición al Todopoderoso, como Nimrod. Entonces tienen una planificación, una agenda, una intervención opositora al Todopoderoso. Y toma de estas imágenes. Ladrillos en lugar de piedra. ¿Qué es? Tomar ladrillos en lugar de piedra. Exaltación de la obra del hombre por encima de la obra de Elohim. La piedra es lo natural. Los ladrillos es la mano del hombre, actuando sobre los sedimentos, sobre los materiales, barro, etcétera, ¿no? Exaltación de la obra del hombre por encima de la obra de Elohim. Ladrillos por piedra. Y asfalto por barro simboliza la pérdida de respeto a la integridad humana, porque ya denostan lo que es el barro en favor del asfalto, que el asfalto, por cierto, es el rescate de lo antediluviano, y todo el sistema petrolífico del petrodólar actual toma de ese rescate de lo antediluviano, de esas fuerzas y de esos organismos que sirven de combustible para este mundo actual, en todos los sentidos, combustible espiritual y combustible de gasolinas y todo eso, de gasóleo y todo eso. Entonces, ese asfalto por barro es una pérdida de respeto a la integridad humana. Ya
pierden el respeto por las vasijas de barro que representa el cuerpo humano y se van a favor del asfalto, que es una brea irrespirable. Una brea que respirarla atenta contra el propio organismo humano. Tremendo, ¿no? Verso 4. Ellos dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando a los cielos, para podernos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. Un nombre para nosotros mismos. Querían llegar a la cúspide. Querían, por cierto, esto es muy profundo, porque dice que querían hacer un nombre para nosotros mismos, es decir, un nombre que englobara todo su colectivo, toda esa mente global, toda esa mente colmena, fuera representada por un nombre, ¿verdad? Ese nombre, lo más adecuado en su tiempo, bajo el Nefil, bajo la potestad de las tinieblas que se pusieron, fue Nimrod. Pero en este tiempo es el inicuo, el papado ya globalizado. Entonces querían llegar a la cúspide. ¿Y qué es la cúspide? La corona, ¿verdad? Querían llegar a la corona para ser memorables opositores de Elohim. Querían llegar a la cúspide para no ser esparcidos. Este es el propósito primero de llegar a la cúspide, para no ser esparcidos. Bueno, ¿y es que sabían que iban a ser esparcidos? Claro que sí, sabían el futuro, pero saben el futuro, pero no pueden evitarlo. De modo que es más tormento para ellos. Sabían el futuro, pero les podía más la codicia por la cima, por la cúspide. Solo pensar en ella, con solo pensar en esa cúspide se relamían, ¿verdad? Eso es lo que les mata, la soberbia. 5 y 6 dice: y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hijos de los hombres. Y Yahweh dijo: he aquí el pueblo es uno y la lengua de ellos que tienen es una, y esto es lo que ellos han comenzado a hacer, y ahora nada les será imposible para ellos de lo que se propongan hacer. Entonces dice el pueblo es uno. Tremendo, ¿no? Ya alcanzaron la malicia, la malignidad ya desbordante. El pueblo es uno, ¿no? Exactamente lo mismo que ahora, ya el pueblo es uno. Habla las mismas estupideces, las mismas palabras, fe en lo mismo, de las mentiras del sistema, mismo modo de pensar, mismas fiestas, etc. El pueblo es uno. ¿Y cuál es ese uno? El inicuo. Un papado ya que habla por todos, habla en la boca de todos. Entonces, Elohim descendió para ver. Esto es como una especie de espionaje. ¿Pero por qué tiene que actuar como espía Elohim? Porque tenían el acceso denegado o restringido a eso que estaban tramando de la Torre de Babel. Todas estas obras eran ocultas, se mantenían en el ocultismo, ¿verdad? Como salen en las series de televisión o en la NASA, que se abren las montañas por pasadizos y entran por allí porque son centros ocultos de la NASA o de los centros de inteligencia de Estados Unidos. Bueno, pues así era también allí. Tenían el acceso denegado o restringido solamente para las élites que obraban en ocultismo y para ocultismo. Entonces, eso es hoy así. El pueblo es uno, el pueblo es un inicuo que habla por la boca de todos. Y la Torre de Babel, saben ustedes que los cuadros antiguos de la Torre de Babel son exactamente iguales, y no por casualidad, sino porque es que lo han conformado así. La Torre de Babel es la misma que la del Parlamento Europeo en Bruselas. Nosotros, si alguna vez hemos dicho que era la ONU, no es la ONU. La Torre de Babel moderna es el Parlamento Europeo en Bruselas. Ahora, ¿qué parlan en el Parlamento Europeo en Bruselas? Hombre, obviamente, no hay nada más que pensar con lógica y atar cabos. Lo que parlamentan en Bruselas, si toma de la figura de la Torre de Babel,
es ese mismo ocultismo y oposición al Todopoderoso. Exaltar la obra del hombre sobre la obra humana, irse a favor de lo irrespirable en lugar de ser esas vasijas de honra para Elohim, aunque empiecen siendo barro. Pero prefieren esa pérdida de respeto a la integridad humana. Ya no somos más vasijas, proyectaron ellos, sino que nos vamos a favor de la brea irrespirable, del asfalto, del petrodólar, ¿verdad? Y todo nuestro sistema económico va ahí en relación al petrodólar, en rescatar lo antediluviano más perverso, maligno y demoníaco. Entonces, no es casualidad, parlamentan esas ciencias ocultas en contra de, en oposición a Elohim bendito sea, ¿verdad? Está claro. La soberbia de la mente colectiva, esto es, lo que van a parlamentar en Bruselas, es la soberbia de la mente colectiva en oposición a Elohim. Y esa soberbia de la mente colectiva en oposición a Elohim les hace que no disciernan dónde pueden llegar y dónde no. La soberbia los mata. 7, 8 y 9 dice: vamos, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que no escuche un hombre el hablar de otro. Y esparció Yahweh a ellos de allí sobre la faz de toda la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad. Por lo tanto es llamada el nombre de Babel, que significa confusión, porque allí confundió Yahweh la lengua de toda la tierra, y de allí los esparció Yahweh sobre la faz de la tierra. Así que esa torre de Babel, como ahora toda esta Babel 2.0, especialmente durante los siglos XX y XXI, es un guirigay sin interpretación, ni siquiera entre los mismos políticos. Ya saben hablar con un acceso para todos, sino que hablan en clave y hablan ilustradamente, no tienen interpretación, no hablan el mismo lenguaje ya humano, se van a un lenguaje, hablan una misma lengua, pero una misma lengua que no se hace entender, no es lógica ni siquiera. ¿Cómo puede ser lógica si han desechado al logos? Ya se meten en conspiraciones, en tramas, en tramoyas, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 14, 19... dice así: pero en la congregación, dice Shaul Pablo, aconsejando, pero en la congregación, para que la congregación no fuera nunca esta Babel, que sí es hoy, que ya fue el protestantismo, con esos guirigais, con esos corralones de gallinas, ¿verdad? Y gallos, hablando no sé qué cosas. Pero en la quejilá, en la congregación, prefiero hablar 5 palabras con mi entender, con mi sentido en sí, con mi entendimiento, para que entiendan, para enseñar también a otros, que ese es el propósito, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Son falsas las lenguas pentecostales? Son falsas cuando se perpetúe el hecho de que nadie las interprete, ¿verdad? Porque el propósito de tenerlas es para enseñar también a otros. Y es preferible hablar 5 palabras con entendimiento entendicierto que 10.000 palabras en lengua desconocida. Por tanto, quien se mueve en ese espíritu de palabras en lengua desconocida sin interpretación ni poder enseñar a otros, se está moviendo en un espíritu de error. Entonces ese es el guirigay sin interpretación que ha habido tanto en lo político como en lo religioso, en esa Babel que se ha levantado especialmente en los siglos XX y XXI, que toma por supuesto de esta de Bereshit capítulo 11. Entonces se les perdió el ruaj, se les perdió el espíritu de cohesión, ¿verdad? Ya no hay cohesión en sus palabras, ni políticas ni religiosas, no hay un ruaj de cohesión, un espíritu de cohesión. El ruaj es cohesión. Ya la cohesión, el ruaj precisamente lo que hizo Elohim
en su Ruach, es que los esparció a pedradas. Los esparció a pedradas de allí, de donde estaban construyendo la torre, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Ruach. Y por eso temen tanto al Ruach. Al viento. Ahora le llaman virus. Historia de las flechas con sangre. Esto es muy interesante. Porque cuando estaban allí intentando llegar a la cúspide de la oposición al bendito sea e intentar tomar su lugar para controlarlo todo, ¿verdad? Y hacer de la vida de las personas un tormento, porque eso es al final lo que hubieran logrado. Hay una historia que se refleja en los apócrifos, que es que ellos tiran desde todo lo más alto que alcanzaron, el punto más elevado que alcanzaron en la Torre de Babel, tiraron flechas contra el cielo para matar a Elohim, que en la ilustración ha vuelto a pasar y les ha hecho exactamente lo mismo. Ese despotismo ilustrado, ¿verdad? Ese globalismo, ese despotismo ilustrado que acaba en el globalismo, en el tikkun olam, en rectificar a Elohim, tener esa soberbia. Ahí tiraron las flechas y les vinieron de vuelta con sangre. Y ahí pensaron que habían dañado, herido o matado incluso a Elohim, bendito sea. Y exactamente pasó igual en la ilustración. Elohim se hizo pasar por muerto y han creído de verdad los ilustrados que lo han matado, que se han cargado a Dios, ¿verdad? Y por eso se sienten en la cúspide y se sienten en que pueden realizar cualquier cosa que se propongan en oposición al bendito sea. Versos 11 al 26. Dice, y vivió Sem... No, esto no, sí. Y vivió... Sí, esta es la descendencia de Sem. Sem era de 100 años de edad cuando engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de engendrar a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Sem fue el que esperó ahí pacientemente, ¿verdad?, a que pasara toda esa rebelión para al final convencer con el poder de la verdad, del peso de la verdad, a guerreros que acabaron con la vida del déspota Nimrod. Entonces, con el poder de la elocuencia de la verdad, porque no hay mayor elocuencia que la verdad, déjense de historias ilustradas. Entonces dice, y vivió Sem después de engendrar a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 5 y 35 años y engendró a Shelah. Fíjense que Sem tuvo que esperar a los 100 años de edad para ser padre. Y sin embargo, su hijo Arfaxad empezó a ser padre ya con 35. Tremendo. Y Arfaxad vivió después de engendrar a Shelah 403 años y engendró hijos e hijas. Y Shelah vivió 30 años y engendró a Eber. Este todavía más joven. Y Shelah vivió después de engendrar a Eber 403 años también y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de engendrar a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de engendrar a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Reu 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después de engendrar a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Serug 30 años y engendró a Nahor. Y vivió Serug después que Nahor 200 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Nahor 9 y 29 años y engendró a Terah. Terah, que fue el padre de Abraham ya, significa estación y demora, de tardanza. Terah o Taré. Y vivió Nahor después de engendrar a Terah 119 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Terah 70 años y engendró a Abraham, que significa padre exaltado. Padre exaltado significa Abraham. A Nahor y a Harán. Y esta
es la descendencia de Terah. Terah engendró a Abram. Abram, padre exaltado, engendró también Terah a Nacor y Harán, y Harán engendró a Lot. Fue Harán el tío de Abram. Y murió Harán, que significa montañero, en presencia de su padre Terah, en la tierra donde nació, en Ur de los Caldeos. Ahora vamos a ver más o menos de qué pudo haber muerto precisamente este Harán, el tío de Abram. Pero adelantamos ya que Abram se impuso a la idolatría, se opuso a la idolatría que practicaban en esas tierras, en las tierras de Canaán, y entonces por guardar sus terafines, sus ídolos, su mismo tío, el hermano del padre de Abraham, se lanzó a proteger los ídolos y murió quemado, y por eso tomó esa responsabilidad Abraham, porque se sintió culpable y echó mano de Lot, su sobrino, para apadrinarlo. Entonces dice, y murió Harán en presencia de su padre en la Terah. No, Harán era, según Taraj, Harán era, sí, el hermano, perdón, sí, el hermano de Abraham. Era el hermano de Abraham, tío de Lot. O sea, padre de Lot, y su sobrino de Abraham era Lot, que era el hijo de Harán. No quiero que nos hagamos lío. Y murió Harán en presencia de su padre Terah, que es la tierra donde nació, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor esposas para ellos. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, que significa princesa, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, que significa reina, la hija de Harán. Él fue el padre de Milca y de Yisca, una que mira hacia adelante se llama, esa Yisca. Y aconteció que Sarai era estéril y no tenía hijos. Entonces, varias cosas a ver aquí ya. El padre de Abraham fue Demora, como su nombre propio identificaba. El padre de Abraham le sirvió a Abraham para demorarse en el camino, en el plan que Elohim había dispuesto para él. Le hizo demorarse. En Jeremías 16:19, por eso dice que solo mentira heredamos de nuestros padres, y ahí se cumple más que en ningún otro, yo creo, en toda la escritura, en el padre de Abraham. Mentiras heredó de sus padres y por eso tuvo que salir de ahí, ¿verdad? Y lo demoró porque es que debía salir de toda esa jurisprudencia patriarcal, porque mentira heredamos de nuestros padres, y mentira era todo lo que tenía ese Taré o Terah de idolatría, ¿verdad? Y no quería salir de la idolatría. Ya por último quería y no quería, como hacen hoy. Quieren servir a dos señores y quieren ser mentirosos y servir a la verdad. Entonces, como hemos dicho antes, para salvar las escayolas o los terafines, el hermano de Abraham, según los libros apócrifos, por intentar librar los terafines, las escayolas o las piedras que servían de idolatría, pues se quemó allí. Y Abraham se sintió culpable y crió prácticamente a Lot, ¿no? O por lo menos lo instruyó y le dio su apadrinaje. Ahora, dice que en el 29 y 30 que tomó Abraham a su mujer, toma Abraham a su mujer y resulta que acontece que Sarai era estéril. Encima de que ya tendrían bastante broma allí en esa zona, en esa comarca de caldeos, de babilonios, que venían de esa generación ahí dispersa en la Torre de Babel. Por si fuera poco, de que bromearían con él mucho acerca de su nombre, porque significaba padre exaltado cuando no tenía hijos, pues ahora resulta que se casa con una mujer que es estéril. Tremendo, ¿no? La recocha, como se dice en América, aumentaría y se reirían de él a todo lo que dio, si sabían de esta situación.
Entonces dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot el hijo entonces salió con Taré, salió, fíjense, en el 31 dice, y tomó Terah a Abraham su hijo, a Lot el hijo de Harán, y a Sarai la prometida de su hijo Abraham, que entonces eran prometidos, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, y caminaron a la tierra de Canaán, y llegaron a Harán, y habitaron allí. Entonces hay que ver por qué al final el de la demora, que es el padre, al final tiene que salir de Ur de los Caldeos. Bueno, y esto está en un relato que vamos a ver en el libro de Yashar. Vamos a ver por qué tuvo que salir el padre de Abraham. Ahora van a ver que fue porque es que Abraham les iba a buscar un problema por no obedecer a la idolatría de su tiempo y por oponerse al mismo rey de los caldeos, al mismo Nimrod. Entonces dice en el capítulo 8, y fue de noche cuando Abraham nació, y todos los criados de Taré y todos los sabios de Nimrod y sus magos vinieron y comieron y bebieron en la casa de Taré, y ellos celebraron con él durante aquella noche. Y cuando todos los sabios y los magos salieron de la casa de Taré, levantaron la vista hacia el cielo esa noche para mirar las estrellas, y vieron, fíjense que saben el futuro, y he aquí una estrella muy grande que vino desde el este y atravesó el cielo y se tragó las 4 estrellas de los 4 ángulos del cielo. Y todos los sabios del rey y sus magos fueron sorprendidos por lo visto, y los sabios entendieron este asunto y conocían su importancia. Fíjense. Y se dijeron el uno al otro, esto solo señala al niño que le ha nacido a Taré esta noche. Taré era un general, un mandamás de allí del ejército de Nimrod, quien crecerá y será fructuoso, y se multiplicará y poseerá toda la tierra, él y sus hijos para siempre, y su simiente matará a grandes reyes, y heredará sus tierras. Y los sabios y los magos se fueron a sus casas esa noche, y por la mañana todos estos sabios y magos se levantaron temprano y se reunieron en una casa designada. Y se hablaron y dijeron el uno al otro, lo que contemplamos y vimos anoche es desconocido al rey y no se le ha dado a conocer. Y si este asunto es conocido por el rey en los postreros días, él nos dirá, ¿por qué tuvieron este asunto oculto de mí? Y luego sufriremos todos la muerte, por lo tanto ahora debemos de ir y decirle al rey lo que vimos y su interpretación, y nos libraremos. Y así lo hicieron, y todos fueron delante del rey y se inclinaron ante él y dijeron, que viva el rey, que viva el rey. Oímos que un hijo le nació a Taré, el hijo de Nacor, el príncipe de tu ejército, era un príncipe, y nosotros fuimos ayer noche a su casa y comimos y bebimos y celebramos con él la noche. Y cuando vuestros siervos salimos de la casa de Taré para irnos a nuestras respectivas casas para descansar allí la noche, levantamos nuestros ojos al cielo y vimos una gran estrella que venía desde el este, y la misma estrella corrió con gran velocidad y se tragó las 4 grandes estrellas de los 4 ángulos del cielo. Y cuando vuestros siervos fuimos sorprendidos y enormemente aterrorizados por la vista que vimos, e hicimos nuestro juicio sobre la vista y supimos por nuestra sabiduría la interpretación de ella, que esta cosa aplicaba al niño que le fue nacido a Taré, quien crecería y se multiplicaría enormemente y se haría poderoso y mataría a todos los reyes de la tierra y heredaría todas sus tierras, él y su simiente para siempre. Y ahora nuestro rey y señor observe que realmente le hemos informado lo que hemos visto acerca de ese niño. Y si le parece bien al rey, le pagaremos valor a su padre por el niño y lo mataremos antes de que él crezca. No se andaban con chiquitas, y eso que era hijo de un mismo compañero de milicias, de ellos, su príncipe, Taré. Y aumente su mal contra nosotros, porque nosotros y nuestros hijos pereceremos por su mal, dicen. Claro, los babilonios, ¿verdad? Ahí va a haber algo tremendo en la descendencia de Abraham, en contra de los babilónicos. Y el rey, que nos atañe hasta el día de hoy, y el rey oyó sus palabras y le parecieron bien a su vista, y envió
y requirió a Taré, y Taré vino delante del rey. Y el rey dijo a Taré: me han dicho que un hijo anoche te ha nacido, y después que esta manera fue observada en el cielo en su nacimiento. Y ahora, por lo tanto, dame el niño para que podamos matarlo antes de que su mal aparezca contra nosotros, y te daré su valor, y tu casa será llena de plata y oro. Taré contestó al rey y le dijo: mi señor y rey ha oído tus palabras, y su siervo debe de hacer todo lo que el rey desee. Pero mi señor y rey le diré lo que me pasó anoche, y qué consejo el rey dará a su siervo, y luego contestaré al rey sobre lo cual él acaba de hablar. Y el rey le dijo: hablad. Y Taré dijo al rey: Ayón, el hijo de Mored, vino a mí anoche y dijo: dame el caballo grande y hermoso que el rey te dio, y te daré plata y oro y paja y forraje por su valor. Y dije: esperad, primero yo tengo que ver al rey acerca de tu petición, y he aquí lo que diga el rey, así haré. Y ahora, mi señor rey, observe que le ha dado esto a conocer, y el consejo que mi rey dará a su siervo ese seguiré. Y el rey oyó las palabras de Taré, y su ira fue encendida, y él se consideró a la luz de un tonto. Y el rey le contestó a Taré, y él le dijo: ¿serás tú tan tonto, ignorante o deficiente en entendimiento para hacer esta cosa, dar un caballo hermoso tuyo por plata y oro, hasta por paja y forraje? ¿Y estás tú tan falta de plata y oro que debes de hacer esa cosa porque tú no puedes obtener tu paja y el forraje para alimentar al caballo tuyo? ¿Y qué es la plata y el oro para ti, o la paja y el forraje que tú regalarías a aquel caballo fino que te di, que como él no debe haber ningún otro en toda la tierra? Y el rey dejó de hablar, y Taré contestó al rey y dijo: más aún, así el mismo rey ha propuesto a su siervo. Le suplico, mi señor y rey, ¿qué es lo que me ha dicho a mí acerca de que le entregue mi hijo y que podamos matarlo, y te daré plata y oro por su valor? ¿Qué haré con plata y oro después de la muerte de mi hijo? ¿Quién debe heredarme? Seguramente entonces en mi muerte la plata y el oro volverán a mi rey que lo dio. Y cuando el rey oyó las palabras de Taré y la parábola que él le trajo, le causó una pena enorme y fue atormentado sobre esta cosa, y la ira quemó dentro de él. Y Taré vio que la ira del rey fue enfurecida contra él, y él le contestó al rey: todo lo que tengo está en poder del rey, lo que le plazca al rey, hacedle a tu siervo, así será. Hasta a mi hijo que está en poder del rey, sin valor de intercambio, él y sus dos hermanos que son más ancianos que él. Y el rey dijo a Taré: no, pero compraré al hijo menor tuyo por un precio. Y Taré rogó al rey: le suplico, mi señor y rey, que permita a su siervo decir unas palabras ante ti, que el rey oiga las palabras de su siervo. Y Taré dijo: concédeme, mi rey, 3 días para que yo considere este asunto dentro de mí, consulte con mi familia acerca de las palabras de mi rey. Y él urgió al rey en gran manera para que estuviera de acuerdo con esto. Y el rey escuchó a Taré, y consintiendo que le dio 3 días, y Taré salió de la presencia del rey, y fue a su casa y a su familia, y habló a ellos todas las palabras del rey, y la gente tuvo gran temor. Y al tercer día que el rey envió mensaje a Taré diciendo: envíame a tu hijo por el precio del cual te hablé, y si no lo haces, enviaré y mataré todo lo que hay en tu casa, de manera que no quedase nada, ni un perro restante. Entonces Taré se apresuró, ya que el pedido era urgente del rey, y tomó a un niño de uno de sus criados, que su criada había dado a luz en ese día, y Taré trajo al rey el niño y recibió el valor por él. Y Yahweh estuvo con Taré en este asunto, para que Nimrod no pudiera causarle la muerte a Abraham. Y el rey tomó al niño de Taré, y con toda su fuerza rompió su cabeza en la tierra, que no era el niño de Taré, sino que era el del criado. Y ya que él pensaba que había sido Abraham el que había matado. Y esto fue encubierto de él desde ese día, y fue olvidado por el rey, porque fue la voluntad de su providencia de no sufrir la muerte de Abraham. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, en secreto, junto a su madre y su nodriza, y los escondió en una cueva donde estaba Sem, y Sem le ministró la semántica, el significado, la esencia de las cosas. Y de ahí aprendió Abraham, y ahí es donde tomó la determinación de oponerse definitivamente a toda esa idolatría. Y él les traía sus provisiones mensualmente. Y Yahweh estaba con Abraham en la cueva, y él creció, y Abraham estuvo en la cueva 10 años. Todo esto fue criado ahí prácticamente por Sem, y el rey y sus príncipes adivinos y sabios pensaron que el rey había matado a Abraham. Entonces ya entramos en el capítulo 12 del libro de Bereshit, Génesis. En el verso 1 dice: y dijo Yahweh a Abraham: vete de tu tierra y de tus parientes y de la casa de tus padres, y ve a la tierra que yo te mostraré.
Este es un verso emblemático. Y que para ampliarlo vamos a Jubileos 11, 16, 17. Vamos al capítulo 11 de este libro de los Jubileos. Dice: el niño Abraham comenzó a conocer el error de la tierra, cómo todos erraban tras esculturas y abominaciones. Su padre le enseñó la escritura cuando tenía 2 septenarios y se separó de su padre para no adorar ídolos con él. Comenzó a orar al Creador de todo para que lo salvase del error de los hombres y no le tocase en suerte errar tras impureza y abominación. Que hacen el extravío de las mentes que los adoran, esos ídolos. No los adoréis, le dijo en una ocasión a su padre. Y entonces respondió su padre de Abraham: yo también lo sé, hijo mío, pero ¿qué puedo hacer con este pueblo que me ordena servirlos? Si les digo la verdad me matarán, pues sus espíritus están apegados a su adoración y alabanza. Cállate, hijo mío, no sea que te maten. Y por esto de que no sea que te maten, que siempre estuvo protegiendo a Abraham, y Abraham estuvo apadrinado por Sem y criado allí en la semántica, en el significado, en el poder del Ruach de Elohim. Entonces fue por esto que Taré decide salir de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Por amor a su hijo, para que al final no acabaran matándolo, no ya porque se creyeran, no ya por lo de las estrellas y de los magos caldeos, de la señal en el cielo, sino porque Abraham se oponía insistentemente, por supuesto, y con todo su corazón, a esa idolatría caldea. Entonces, para librar su vida, fue que se transportó y salió de ahí de Ur de los Caldeos. Entonces, vamos, en el capítulo 12, ya lo hemos leído, yo creo. Vamos a ver. Sí, si quieren lo podemos leer como ampliación también, el capítulo 12. Dice: Abraham se quedó de noche a observar los astros desde la tarde a la mañana y ver cuál era el curso del año con respecto a las lluvias. Él estaba solo sentado observando cuando sintió en su corazón una voz que le dijo: todas las constelaciones de los astros del sol y la luna están en manos del patrón. ¿Por qué las has de estudiar? Si quiere haré llover mañana y tarde, y si lo desea no dejaré caer nada. Todo está en su mano. Y oró aquella noche así: Elohim mío, Elohim altísimo, solo tú eres Elohim para mí. Tú has creado todo y obra de tus manos es cuanto existe. Yo te he elegido a ti como mi divinidad. Sálvame de los malos espíritus que dominan los pensamientos de los hombres. No me descarríen de ti, Elohim mío, y haz que mi descendencia y yo no erremos nunca desde ahora y por siempre. ¿Debo volver a Ur de los Caldeos?, añadió, preguntó. Quienes me buscan para que vuelva a ellos, o bien permanecer aquí en este lugar. Indica el camino recto a tu siervo para que lo siga y no camine en el extravío de mi mente, Elohim mío. Al terminar de hablar y de orar, Elohim le envió su palabra por medio de mí. Ven de tu tierra, de tu linaje y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y te haré un pueblo grande y numeroso. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendito en la tierra, y por ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. A los que te bendigan bendeciré, a los que te maldigan bendeciré. Yo seré tu Elohim y el de tus hijos, nietos y toda tu descendencia. No temas, desde ahora en adelante, por siempre yo soy tu Elohim. Pero de esta promesa se han querido coger los que quieren hacer rectificación de Elohim. Quieren rectificar a Elohim. Se quieren agarrar de estas promesas los que han querido pensar como todos, de la misma manera, teniendo fe al fin y a la postre en las mentiras del sistema, haciendo ese globalismo encubierto que es el Tikkun Olam, creer en el milenio, en los 1000 años en la tierra, en la supremacía de los judíos con respecto al resto del mundo, etcétera, ¿verdad? Ese tercer templo y todo eso. Entonces quieren trasladar esas promesas ahí. Entonces es morir como el pajarillo que hemos empezado diciendo. Es no desechar primero la malicia para comenzar a volar en Elohim.
Entonces al final acaban ahorcados ellos mismos. Y se trasladan a la tierra de Sinar, que es a una infancia permanente. Su materialismo, su tercer templo, su supremacía, cosas materialistas, carnales 100%, ¿verdad? Entonces, fue ministrado Abraham por Sem en su exilio obligado por oponerse a Nimrod. Versos 2 y 3 dice: yo te bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga bendeciré, y bendeciré a través de ti a todas las familias de la tierra, ¿verdad? A todas las familias de la tierra. Pero sin embargo el supremacismo, que quiere tercer templo, que quiere milenio, que quieren hacer tikkun olam para rectificar a Elohim Todopoderoso, ese no quiere bendición para toda la tierra, sino bendición de unos supremacistas sobre otros. Por eso lo que buscan es esa rectificación desde ya, y eso es lo que han tramado en la sombra, ese supremacismo de uno, de los globalistas, sobre otros, ¿verdad? El dominio, y ya cuando tuvieran la tecnología lo hubieran implementado a todo lo que hubiera dado con el pueblo y con todo opositor, para controlar la vida, ¿verdad? Y imponerse todo su sistema perpetuamente capitalista, esquilmador, supremacista, ¿verdad? Acaparador, materialista, por supuesto. Entonces dice que ahora lo que están haciendo las familias de la tierra, intentando creer estas promesas a Abraham, pero en un espíritu de malicia, de supremacismo, de materialismo, de rectificar a Elohim, de tikkun olam, que es la soberbia más contumaz, rectificar a Elohim, nada menos. Estas familias no forman parte de las promesas a Abraham, y les voy a decir por qué. Primero, son simiente de la serpiente, no son simiente de la mujer que toma de la simiente de Abraham. Y son simiente de la serpiente porque se maldicen a sí mismas, no comprenden, porque se dejan extraviar y engañar por los espíritus inmundos y por los ángeles caídos. Entonces no comprenden que toda la familia humana, toda la simiente humana es simiente de la mujer. Y como no comprenden esto y se aterrorizan por la simiente, se dejan aterrorizar por la simiente de la serpiente, siempre despótica, siempre horripilante en todos los sentidos, impositiva, pues eso, mentirosa, engañadora a todo lo que da, y epiléptica ya, serpenteante, con todos sus engaños, su arsenal de engaños, incluso teológicos, por supuesto. Entonces se alinean como simiente de la serpiente, siendo simiente de la mujer, porque toda la humanidad es simiente de la mujer. La simiente de la serpiente son los espíritus inmundos y los ángeles caídos, pero han venido a ser ángeles caídos y espíritus inmundos, todos esos que se han metido en prisiones de oscuridad por creer a la serpiente, ¿verdad?, a los mecanismos de la serpiente, a mirar fijamente a esa Nahash, a esa imagen de la bestia insuflada en la televisión, mirar fijamente, y ahí se han estado conformando a ser, a tomar del ADN de esa serpiente Nahash que aparece con ese aliento insuflado en la televisión. Entonces, al fin y a la postre, de una manera u otra, sea por medio del terror, del estado del miedo, de la corrupción moral, anímica y espiritual que se ha llevado a cabo ya durante muchos siglos, especialmente desde la Ilustración y aprovechando todas las tecnologías, se han alineado como simiente de la serpiente y han desechado ser simiente de la mujer. Han cambiado el barro, vasija de honra humano, por el asfalto, que es pues esa pestilencia, esa ser irrespirables delante del bendito sea, ese asfalto del petrodólar, de todo lo antediluviano, de todo lo inmundo delante de Elohim, ¿verdad?
4, 5 y 6, dice, y partió Abraham como le había dicho Yahweh a él, y fue Lot con él, y Abraham era de 75 años cuando salió de Harán, y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y todas las posesiones las cuales habían acumulado, como también las almas que habían adquirido en Harán, y ellos salieron para la tierra de Canaán y entraron en la tierra de Canaán. Entonces, este valle, que dice que va al valle de Harán, significa, el valle está en el verso 6, y pasó Abraham la tierra hasta el lugar de Siquén, hasta Elón Moré, que significa valle Moré, y el Kenaní estaba allí en la tierra, el cananeo. Entonces, este lugar de el valle de Moré es el valle maestro, se fue al valle maestro, y hay un valle maestro que han de pasar todos los hijos de Elohim a causa de cuando te impacta tamaña monstruosa persecución hacia tu persona. ¿Cómo puede haber tanta maldad hacia ti, verdad? Ahí es donde chocas y entras al valle de la depresión, pero ahí, ese valle de la depresión puede ser un valle maestro, ¿verdad? Entonces, el valle maestro es una depresión aleccionadora por el Ruach Elohim hacia tu alma si se deja. Versos 7 y 8. Y apareció Yahweh a Abraham y dijo, a tu descendencia yo daré esta tierra, y edificó allí un altar para Yahweh, quien se le había aparecido a él. Verso 8. Y él se apartó de allí a una montaña al oriente de Betel, que significa casa de Elohim, y alzó su tienda teniendo a Betel, casa de Elohim, al oeste, y a Ai, que significa montón de ruinas, al este, y edificó allí un altar para Yahweh, e invocó el nombre de Yahweh allí. Que por cierto, el nombre de Yahweh se invoca, se puede pronunciar, es pronunciable, ¿verdad? Entonces, aquí hay una situación geográfica que no se da por casualidad, porque la casa de Elohim queda en occidente, pero mirando al oriente. Queda mirando, aunque está situada en el occidente, queda mirando hacia el oriente, donde está Ai, que es el montón de ruinas, ¿verdad? Un montón de ruinas, para que tengas presente en lo que va a acabar todo, para que todo materialismo y todo sentido materialista huya de ti, porque así es como va a acabar, en broza, en escombros, el mundo, en fuego, ¿verdad? Entonces, el altar es el oriente de occidente. El altar lo sitúa Abraham en la montaña, en el oriente de occidente, ¿verdad? Y esto representa las dos casas que entonces era solamente un esbozo, simplemente un esbozo, porque era simplemente un altar y situado en el oriente de occidente. Entonces ahí representan las dos casas, entonces en ruinas, representada por Ai, que es ciudad de ruinas, pero ya estaban ahí las dos casas, ¿verdad? Dos casas que de las ruinas serían levantadas, primero conforme a las promesas hechas a Abraham, pero que luego al final a postre tenía que tener en cuenta que todo acabaría también en ruinas. Entonces, dice en el verso 9, y partió Abraham y fue hacia el Negev, y había hambre en la tierra, ¿verdad? Estas dos casas que hemos dicho antes, ya para acabar, adelantan las dos casas de Israel en este altar de Abraham, que se situó entre oriente y occidente, en el altar mirando hacia ahí. Dos casas, y su tienda la puso, el altar, en elevación, ¿verdad? En elevación. Y desde ahí vio lo que era el cumplirse sus promesas, pero también el futuro, ¿verdad?
para que lo tuviera siempre en cuenta. Verso 9. Y partió Abraham y fue hacia el Negev, y había hambre en la tierra, así que Abraham descendió a Mizraim para morar allí, porque grande era la hambruna sobre la tierra. Ahora, pese a que Abraham, justamente cuando recibe la promesa, atención a esto, acaba de recibir la promesa de que en su descendencia serán benditas todas las naciones y que Elohim lo va a bendecir sobremanera, y recién viene el hambre, pero el hambre no le despertó ninguna duda acerca de lo que Elohim prometió con él. Le creyó a Elohim con todo su corazón, con todo su lev, pese a que lo inmediato fue que vino el hambre. Tremendo, ¿no? La emuná, la fe de Abraham. 11 al 17 dice: y sucedió cuando él se acercó para entrar a Mizraim, el hijo de Sara, su mujer, he aquí ahora yo sé, él dijo a Sara, su mujer, he aquí ahora yo sé que eres una mujer hermosa, que de hermoso parecer eres, y acontecerá que cuando los de Mizraim, los de Egipto, te vean, ellos dirán, esta es la esposa, la mujer, y ellos me matarán, pero a ti te mantendrán viva. Di, te ruego que eres mi hermana, para que me vaya bien a causa tuya y mi alma, y viva mi alma por ti. Y aconteció cuando Abraham entró en Egipto, y vieron a los egipcios la hermosura de ella, que era hermosa en gran manera, y la miraron a ella los príncipes de Faraón, y la elogiaron a ella para Faraón, y llevaron a su mujer a la casa de Faraón. Y Abraham fue tratado bien por causa de ella. Fíjense que fue una mala visualización la que tuvo aquí Abraham, porque lo que proyectó es lo que le pasó, justamente, ¿verdad? Y Abraham fue tratado bien por causa de ella, y él tenía ovejas, ganado, asnos, machos, siervos, siervas, asnas y camellos. Y tocó Yahweh a Faraón con una plaga grande y a su casa, y a causa de la esposa de Abraham, ¿verdad? Así que esto representa que el papado, que es ese Faraón, por supuesto, 2.0, el papado quiere a la amada del Mashiach. Abraham representaría al Mashiach y Sarai a la amada del Mashiach. Y el papado quiere a la amada del Mashiach, ¿verdad? O mejor dicho, quiere ponerse como amada del Mashiach. Es lo mismo en la figura. Y entonces dice del 18 al 20: y llamó Faraón a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho a mí? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Y la tomé a ella para mi mujer, y ahora, ¿por qué aquí que es tu mujer? Tómala y vete. Y dio órdenes Faraón a sus anakim, que vienen de Anunnakis, hombres, y lo enviaron lejos a él y a su esposa y todo lo que poseía. Entonces le dice Faraón, le dice el papado al Mashiach, porque es la amada del Mashiach quien de verdad está renunciando a Faraón, y renunciando a Faraón está dejándolo en evidencia, y entonces al final el Faraón papado le está diciendo, tómala y vete. En Yohanan 14:3 dice así, dice, y si me fuere, dice el Mashiach, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El mismo papado le está diciendo, tómala y vete ya, porque estamos aquí ya cada vez más en un ridículo expeditivo ya, haciendo el ridículo aquí en esta tierra, todos los de Faraón y los acoplados al inicuo Faraón. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Entonces, ese lugar está fuera, no está aquí con el milenio, ni está aquí con el Tikkun Olam rectificar a Elohim, ni está aquí con la brea, en lugar de renunciando a la integridad humana barro, sino que está fuera de aquí, fuera del materialismo, fuera de acaparar, fuera de esa supremacía encubierta del Tikkun Olam, ¿verdad? Entonces, que respalda el globalismo, teológicamente es respaldador del globalismo. Entonces ese lugar está fuera, ¿verdad? Fuera de esta cúpula, de esta limitación que es Mizraim. El Mizraim es limitación, está fuera de esta cúpula de limitación que es el mundo entero, y dentro aquí está, y va a estar Faraón con lo suyo. Ya le está diciendo al Mashiach, tómala y vete, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 13, dice, y subió Abraham de Egipto Mizraim, él y su mujer y todo lo que tenía, y Lot con él, hacia el Negev, y Abraham era muy rico, grandemente, en ganado,
en plata y en oro. Y se fue en sus viajes desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y entre Ai, al lugar del altar que había hecho allí al principio, y llamó allí Abraham el nombre de Yahweh. Entonces, Abraham representa lo que es el príncipe de las dos casas, ¿verdad? Porque hizo su altar entre Betel y Ai. Ahí representa las dos casas. Es príncipe de las dos casas. Abraham invocó, por cierto, a Yahweh. Se le invoca y Abraham ya se pone ahí como príncipe, digamos, pues eso, patriarca de lo que iba a ser ese pueblo que iban a salir de todas las naciones de la tierra, y 144.000 sellados y toda la redención a lo largo de la historia, cumplido ya en este tiempo, ya inminentemente, con la restauración plena de las dos casas de Israel, ya con el rey, ya no con príncipes sino con el rey Mashiach y con el ungido de su tiempo. Entonces, 5 al 7 dice: y también Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, manadas y tiendas, y no podía soportar a ellos la tierra para morar juntos, porque sus posesiones eran muy grandes y no podían habitar juntos. Y este problema de los pastores, de los dimes y diretes, ¿verdad? Si se sigue en esos problemas de dimes y diretes, de para quién es la tierra, de si la tierra es para mí, si la tierra es para ti, si me lo ha dado a mí por herencia, no, que eres de los israelitas, no, que en fin, esos dimes y diretes pues de los que se empiezan a desviarse y acaban muy desviados, pues se refleja en 1 Corintios 1:12 cuando dice Shaul, para que lo vean, que esto tiene que ser parte de la madurez, y altercar acerca de quién se queda con la llanura y quién sube a la montaña es una estupidez que no nos lleva a nada, sino que tiene que ser esperar en Elohim para que él levante, exalte lo que tiene que exaltar, ¿verdad? Entonces dice en 1 Corintios 1:12, dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, eso es lo que no podía ser, ¿verdad? Estar altercando siempre. De ahí han partido todas las denominaciones, ¿verdad? Por eso hay tantas denominaciones en el cristianismo, incluso en el judaísmo, ¿verdad? Entonces, del 8 al 12 dice: y dijo Abraham a Lot: te ruego, dejemos las peleas entre tú y entre mí, y entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos nosotros. ¿No está toda la tierra delante de ti? Sepárate, te ruego, de mí, así si tú vas a la izquierda, y si tú tomas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura, lo mismo que los caldeos hizo, a la llanura, a lo fácil, que estaba regada por todos lados, antes que destruyera Yahweh a Sodoma y Gomorra, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Mizraim en la dirección de Zoar. Entonces, aquí Lot muestra esa predilección por la llanura que tienen los babilónicos, ¿verdad? Por lo fácil, por el Cristo murió por nosotros, tiene que perdonarnos. Entonces tiene predilección por la llanura, por lo Lot. Lot tiene predilección por lo Lot, por lo mucho, ¿verdad? Por lo mucho que si se descuida lo pone en la más absoluta perdición, porque entonces si ya lo pone en lo mucho, lo pone a oír las mismas palabras, a creer en las mismas mentiras del sistema, a creer en el Tikkun Olam, rectificación del mundo, desvergonzadamente contra Elohim, a volver a Sinar, que es la infancia, ¿verdad?, donde está colocada la maldad, según el libro de Zacarías, en fin. Y ya
del 13 al 18, dice: y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores delante de Yahweh excesivamente, dice. Y Yahweh dijo a Abraham, después que se separó Lot de él: levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar entre donde tú estás al norte, al sur, al este y al oeste. Porque toda la tierra que tú miras yo te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y yo haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si un hombre puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia puede ser contada. Levántate y camina por la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Y movió sus tiendas Abraham y vino a morar por el valle de Manré, que está en Hebrón, y él edificó allí un altar para Yahweh. Atención a esta. Sabemos de las promesas y sabemos también de la tergiversación de las promesas de todos los que toman de ese tikkun olam, que es el globalismo disfrazado, el supremacismo disfrazado. Entonces, aquí lo primero que notamos es que se bendice a Abraham precisamente cuando le dice a Lot: mira, tírate para donde quieras, si te quieres para la llanura, yo tomo la montaña, que es lo que hizo. Lot eligió la llanura, ¿verdad? Y entonces, viendo esto, esta nobleza en Abraham, es cuando le da las mejores promesas, Elohim. Y por tener su única predilección en agradar al bendito sea, Abraham, es cuando el bendito sea decide, de una manera ya determinante, bendecirlo, ¿verdad? Ahora, fíjense que dice versos 14 y 17, vamos a volver a leerlos porque esto les pasa a esos supremacistas del tikkun olam, del milenio en la tierra, del supremacismo judío, etc. Dice: Yahweh dijo a Abraham, después que se separó de Lot, de él, le dijo: levanta ahora tus ojos. Y es que tiene que levantarse. Levántate, levanta ahora tus ojos. Lo primero que tienes que hacer es mirar para arriba, no mirar la frecuencia baja, no mirar los diezmos, las ofrendas, la acaparación, el asfalto, el petrodólar. Levántate, levanta tus ojos. Las obras de Abraham tenían que ser obras elevadas. Levántate, lo dice, levanta tus ojos. Primero levantar los ojos a la frecuencia alta que viene de Elohim, que viene del cielo, de donde vamos a recibir nuestras moradas eternas según las promesas de nuestro Mashiach. No aquí, en este estrato de Mizraim, de limitación. Entonces, Abraham debía salir de la frecuencia polvo. Primero tiene que dejar de contemplar el polvo, lo que es frecuencia baja, lo que son teologías terrenales inspiradas en el materialismo y no en la palabra de Elohim, que toman un milenio en la tierra, un milenio de supremacismo, un milenio para seguir haciendo sacrificios en el templo. Materialismo, frecuencia baja. Primero hay que dejar de contemplar ese polvo y luego erguirse sobre él. Levanta tus ojos. Y en el 17, ya para acabar, dice: levántate. Y es que no te puedes quedar en el polvo ni mirando al polvo. Tienes que mejorar tus obras, elevarlas a Elohim. Entonces es cuando a él le agradas y vibras para él de una manera satisfactoria y fragante para él. Entonces dice: levántate y camina por la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Pero tienes que levantarte del polvo. Si te quedas en el polvo, te quedas condenado como todos esos en Babel que se levantaron contra Elohim con ese descaro, con esa desfachatez, con ese globalismo, que respaldaron con tikkun olam rectificar a Elohim porque les parecía que Elohim torció el derecho que ellos tenían de alcanzar la cúspide. ¿La cúspide de qué? Si son polvo. ¿Entienden? Entonces esta es la historia, el rastro inequívoco y proféticamente radiografiante de estas dos Babilonias, las del tiempo de Nimrod, la Ur de los caldeos de la que sale Abraham, y por supuesto esta que ya tiene los días absolutamente contados. Así que Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas, llamados elegidos y fieles, dichosos delante de Elohim, besos para todos y para todas, y gracias por las suscripciones, por los me gusta
y disfruten de este Shabbat a todo riego, ¿verdad? Shalom, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.